Hola a todos. Vamos a continuar entonces con la actividad de nuestro documento con normas APA, después de haber realizado ya los ejercicios de insertar números de página, crear la tabla de contenido, el manejo de las listas de tablas. Hoy organizaremos el documento en diferentes características. Entonces, cuando hablamos de características, vamos a diseño de página o disposición y encontraremos, por ejemplo, las márgenes, la orientación del documento, el tamaño y el manejo en columnas. Entonces, lo que tenemos claro es que si nosotros llegamos a hacer un cambio, en este momento, por ejemplo, yo llego a decirle que la orientación sea horizontal, veamos cómo todo el documento pasa a ser de manera horizontal siempre y cuando estén en la misma sección. Recordemos que nosotros ya habíamos dividido nuestro documento en tres secciones. La primera sección era la página 1 y 2, que no llevaban número de página. La segunda sección eran los preliminares, que iban en números romanos. Y la última sección, en este caso, que sería el cuerpo del trabajo a partir de la introducción y que ya va con números arábicos. Entonces observen cómo al tener nosotros un salto de sección aquí en la introducción, los cambios que yo le haga a la hoja solamente los va a causar en la parte final. Entonces el ejercicio que vamos a realizar consiste en que vamos a agregar otros títulos y los vamos a aislar para que queden de diferente forma. Entonces, vamos a poner aquí en el primer título, vamos a ponerlo centrado y lo vamos a poner como texto en una columna. ¿Listos? Vamos a dejar algunos párrafos, 2, 3 párrafos. Recuerden que si ustedes no tienen párrafos, los pueden agregar con la función igual rand y poner el número de párrafos. Entonces vamos a hacerlo aquí, igual rand, y vamos a agregar, sería 14 párrafos para el ejercicio. Damos enter y vamos a agregar los otros títulos. Entonces tenemos texto en una columna y dejamos 3 párrafos. Luego vamos del tercer párrafo, vamos a dar un enter y vamos a poner el siguiente título, que sería texto en 3 columnas. Para texto en 3 columnas vamos a dejarle unos 3, vamos 4, 5, dejémosle 6 párrafos y vamos con el siguiente, que sería texto en 4 columnas. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a seguirle haciendo cambios para aprovechar el texto en columnas. La pregunta sería, bueno, ¿cuándo yo necesitaría que mi documento vaya así? Tenemos un caso típico que es cuando hacemos el cronograma de actividades del proyecto y ese cronograma debe ir en una hoja un poco mayor, más grande, ampliar un poco las márgenes, cambiar la dirección para aprovecharlo. Entonces vamos a simular aquí. Recordemos que si yo doy doble clic aquí en la introducción, en el número, nos va a mostrar aquí en la parte superior de navegación que no se encuentra vinculada al anterior. Eso lo vimos en el ejercicio de insertar números de página. Siempre que uno inserta un salto de sección, vamos a buscarlo aquí, el salto de sección, siempre nos va a decir que es un salto de página siguiente, ¿cierto? Recuerden que esos saltos no los puedo ver a primera vista, pero si voy a vista esquema, me van a aparecer estos saltos de sección que se llaman página siguiente. Eso es lo que hace que el texto quede independiente. ¿Qué sucede siempre que hacemos un salto de sección? Vamos a ir al final, donde están las 4 columnas. Aquí 4 columnas. Y vamos a decirle que este título quede en otra sección. Es decir, que vuelva a quedar las hojas verticales, como son normalmente. Entonces, para eso vamos a
diseño de página o disposición, vamos a salto y ponemos en saltos de sección página siguiente. Entonces recuerden que eso lo podemos ver es en vista esquema. Aquí nos aparece el salto de sección. Muy bien, pero ¿qué sucede si yo le doy doble clic a la página? Que me va a aparecer vincular a la anterior seleccionado. Generalmente viene en color naranja. Eso quiere decir que si yo le hago un cambio a la sección siguiente, me va a afectar a la sección anterior. ¿Qué hacemos para que no nos ocurra esto? Tenemos que quitar el vínculo dándole sencillamente clic, y luego si puedo decirle a este documento, por ejemplo, a la parte final del documento, que vaya en orientación vertical. Pues observen como la parte de arriba, la que vamos a trabajar hoy con columnas, va a quedar horizontal, pero el resto del documento, tanto después de las columnas como antes de las columnas, va a quedar totalmente independiente y va a quedar en vertical. ¿Listos? Entonces nos quedamos en una columna y vamos a hacerle otros cambios. Por ejemplo, a esta sección le vamos a cambiar las márgenes a estrecho para que se pueda aprovechar al máximo el espacio de la hoja. Ya cambiamos la orientación a vertical y vamos a poner, si es necesario, en oficio. Observen que la hoja queda aún más grande y voy a aprovechar más mis textos. ¿Listos? Pues arriba queda normal, pero en la parte que estamos cambiando lo vamos a hacer de una manera diferente. Bien, el ejercicio de columna lo vamos a hacer a partir de acá. Entonces yo podría hacer aquí algo que se llama un salto continuo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo vengo trabajando aquí en el marco teórico, que debe ir normal, no es igual que el texto en columna. Entonces sencillamente le voy a decir disposición, saltos, ya no de página siguiente, que también lo podría hacer, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo de otra manera, continua. ¿Qué quiere decir? Que si yo le cambio a esta parte anterior a la orientación vertical, observen que solamente me va a afectar la parte de arriba, que ya quedó independiente. Entonces aquí como está, las márgenes están en estrecho, vamos a dejarlas a la configuración de norma Zapa y ya me queda mi documento normal. Entonces son dos formas, haciendo un salto de sección continuo, que es lo que acabamos de hacer para independizar textos, o el salto de sección si queremos toda una sección de, por ejemplo, 5 páginas que quedan diferentes. Entonces lo podemos hacer de las dos formas. Bien, cuando hablamos de columnas nos vamos a referir a esta regla que está en la parte superior, donde muestra todos los espacios del documento donde se va a imprimir. Entonces, si el texto dice aquí en una columna, pues vamos a dejarlo normal en una columna. Entonces estos 3 párrafos van a quedar normales, pero aquí donde dice 3 columnas, entonces lo vamos a cambiar, como dice, a 3 columnas. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacer saltos de sección como hicimos ahorita, salto continuo, o las puedo seleccionar. Observen que dejé el título por fuera, solo seleccioné los 2 textos, voy a columnas y le digo 3 columnas. Entonces ya quedó mi texto en 3 columnas y nosotros podemos ver que el espacio entre columna y columna es demasiado amplio. Aquí en la guía de nuestra regla, pues lo podemos modificar. Recuerden que si no tenemos visible la regla, sencillamente vamos a vista y aquí en este sector que se llama mostrar, en este grupo, perdón, está la opción regla. Yo la puedo poner o quitar, pues ahí la puedo manejar. Vamos a hacer lo mismo con 4 columnas. Entonces no voy a seleccionar el título, sino voy a seleccionar únicamente los 8 párrafos. Selecciono los párrafos, vuelvo nuevamente a diseño de página o disposición y escojo 4. ¿Qué sucede acá? Está solo la opción 1, 2, 3, pero aquí abajo encontramos más columnas. Le damos clic y aquí donde dice número de columnas lo vamos a subir hasta que llegue a 4. Aceptar y quedó nuestro texto en 4 columnas.
Para que quede un poco más organizado, voy a decirle aquí a este título texto en 4 columnas, control enter, para que lo pase a la siguiente página y así vemos un poco más organizado. Entonces vemos cómo estas hojas del documento quedaron diferentes, pero el resto del documento queda perfecto. Para finalizar, vamos a ver cómo insertamos las imágenes en estas columnas. Entonces vamos a entregar una imagen por cada columna. ¿Listos? Entonces vamos a insertar. Ya podemos buscar imágenes en este dispositivo, los que tengamos nosotros en nuestro computador. Voy a buscar por acá, o también lo podemos hacer en línea. Voy a buscar por aquí en imágenes. Tengo un archivo que se llama cachirres y vamos a poner diferentes elementos. Tenemos aquí el primero. ¿Qué sucede? Inmediatamente, por ejemplo en este caso que tiene un tamaño tan grande la imagen, me desplaza los textos de una manera muy desorganizada. Pero aquí cada vez que selecciono la imagen me aparece esta opción que se llama opciones de diseño, o también la podemos encontrar aquí como ajustar texto, son las mismas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Por ejemplo, veamos esta que es delante del texto. ¿Qué ocurre? Que la imagen va a tapar, obstruir el texto y no lo podríamos leer. Lo mismo si lo ponemos debajo del texto. Listo, nos deja ver el texto, pero nos va a interrumpir de todas formas de alguna manera la lectura. Entonces la recomendación es busquemos en uno de los sectores de las esquinas y le damos la opción estrecho. ¿Qué hace la opción estrecho? Acomoda el texto alrededor de la imagen. Si la tenemos aquí en el centro, pues él va corriendo el texto para que nos deje la imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una imagen por cada columna. Como este texto está en una columna, irá una sola imagen. Vamos a venir a la siguiente columna y vamos a buscar otro de los elementos. Lo vamos a insertar. Lo mismo, lo acerco a una esquina. Tendré que modificar el tamaño. Y para para más comodidad, vamos a escogerle estrecho. Y así, entonces, ustedes van a entregar una imagen en cada columna. La posición la pueden variar, la pueden poner a la izquierda, a la derecha, con la ayuda de la posición estrecha. Saben que la puedo poner aquí en la mitad, y la última la podré poner, por ejemplo, en la parte de abajo. Reduzco el tamaño, le pongo estrecho y lo acomodo en la parte baja de la columna. Entonces entregamos una imagen por cada columna que estemos trabajando. Espero les haya servido, les haya quedado claro y nos veremos en el siguiente ejercicio.